forma de conexionado que tenemos dentro de un data center, de qué manera podemos alimentar lo que eran los racks de 42 unidades que tenemos para alojar los servidores, los equipos de comunicación y demás. Entonces, tenía ganas de charlar un poquito sobre esto, porque, bueno, hay algunos que sí que los conocen, otros que no. Así que, bueno, acá en la plataforma ya tienen una exposición que vamos a mirar. Ahí voy a compartir. ¿Sí? Entonces, bueno, parte de lo que charlamos en el día de hoy continúa sobre la unidad 3 de cableado estructurado. ¿Sí? La llamé como segunda parte porque le anexé la parte de energía. ¿Sí? Y bueno, así que comenzamos con la parte de energía, donde hay, si saben, ahí Camesa es una de las, una compañía administradora del mercado mayorista eléctrico. Fíjense, hoy en día, a esta hora, a las 7:55, la demanda, ¿sí?, del sistema energético es de unos 15.000 megawatts. ¿Sí? Bueno, indagando un poquito sobre esta plataforma que tiene el Camesa, ahí en los links que les incorporé, ¿sí?, podemos mirar, por ejemplo, la potencia instalada en toda la Argentina, ¿sí?, y de qué manera se distribuye. Hay, como verán, ¿sí?, todo lo que es energía puesta en sol, ¿sí?, fotovoltaica, ¿sí?, seguramente está en la parte norte, ¿sí? ¿Ven? Acá fíjense todo que quieren ir, tengo que ir admitiendo a la gente que se va uniendo. Denme un cachito. ¿Sí? Como ven, toda la parte de generación de energía a través de paneles solares, ¿sí?, se hacen todo en lo que es el noroeste, ¿sí?, de Argentina, ¿no? En todo, ¿no? ¿Sí? Fíjense que ahí tenemos fotovoltaica, es la mayor parte de energía que se genera, ¿sí? Todo lo que es Jujuy, Salta, Tucumán, ¿sí? Si miramos Neuquén, acá y toda esta parte, toda la parte de Cuyo, seguramente fíjense que tenemos bastante en fotovoltaica y también tenemos en hidráulica, ¿sí? También corre bastantes vientos acá en la parte norte, entonces también tenemos energía eólica, pero la mayor parte del aporte de energía eólica es en el sur, ¿sí? ¿Sí? Ahí vemos que en toda la Patagonia y todo lo demás, ¿sí?, vemos que la mayor parte de energía aportada es de manera eólica. Y hubo un impulso grande en los últimos años, ¿sí? En Buenos Aires también, ¿sí?, si ven ahí. Hidráulica, y bueno, cada vez más hay en bioingeniería, o sea, bioenergías, perdón, que son todo lo que es con bosta de animales y todo eso, ¿sí? Bueno, energías de biogás y demás son las que generan
La idea de esto básicamente es mover a un generador donde, bueno, poder, ¿sí? Generar energía. ¿Sí? ¿Lo conocían esto o no? Verdaderamente no. ¿Está bien? Bueno, sí, entonces va indagando un poquito sobre esto. Seguramente, si recuerdan, en algún momento hubo un corte muy grande, ¿sí? Donde, bueno, parte, si miramos un poquito, miramos acá, acá podemos mirar cómo son las transmisiones, ¿sí? Vamos a mirar, vamos a actualizar. ¿Cómo son las transmisiones? ¿Sí? Fíjense, podemos decir hoy en día lo que hay, la demanda de ayer, la demanda de hoy, la demanda anterior, una demanda prevista, ¿sí? También todo depende de la cantidad o de grados que hay con respecto a la generación de energía fotovoltaica, de qué manera se distribuye. Fíjense que Uruguay nos está aportando, estamos aportando a Brasil, Paraguay, a Chile no le estamos mandando nada, ¿sí? Bueno, esta es la matriz, ¿sí? Donde uno puede ver de qué manera es la distribución. Seguramente todo lo generado en la Patagonia le excede al consumo interno, ¿sí? Y, bueno, es traspasado a otro sector y así sucesivamente, ¿sí? Fíjense que para el Cuyo, bueno, se va toda la zona central, el litoral recibe de Uruguay, recibe de Buenos Aires, aporta, ¿sí? Bien, ahí tenemos el consumo previsto, consumo de hoy, ¿sí? Está piola como para tener idea de la demanda, de la potencia generada, y si ustedes ven acá en Junín, seguramente acá van a ver unos brutos generadores, así que de vez en cuando, sí, a veces están en funcionamiento, que también aportan, ¿sí? Estaban por acá, estuve chusmeando un poquito en algún lugar de acá de las normativas, gente, contactos, había un Excel donde mostraba un gráfico unifilar donde estaba la estación de Junín, ¿sí? Hay en Chacabuco, hay en Pergamino también, donde aportan a la matriz energética, ¿sí? De manera con generadores, prendiendo generadores. Pero bueno, vemos como acá en un histórico, fíjense en el 2018, 2019, cómo la matriz fue incrementando en energía eólica e incrementándose también en energía fotovoltaica y en bioenergía, ¿sí? Bien. Bien. Nada, eso como para tener una idea de parte de energías. Y después vamos a hablar un poquito sobre grupos electrógenos. ¿Qué conocen de grupos electrógenos? Algunos me decían que sí, que conocían algo, algunos que no. ¿Sí? La idea de esto, ¿sí? Es tener en cuenta, de acuerdo a la infraestructura del proyecto donde nosotros necesitamos abastecer con energía, ¿sí? ¿Cuántos kilowatts o cuántos kilovolamper, ¿sí? Fíjense que acá son los megawatts que generaban, ¿sí? Camesa, ¿sí? Bueno, megawatts, acá kilowatts son los que nosotros en una institución o en una casa, ¿sí? Necesitamos para alimentar quizás 3 aire acondicionados, 2 heladeras, un tele y un router, ¿sí? Entonces, en base a eso, a los kilowatts que o los kVA que nosotros necesitamos en nuestra infraestructura,
Vamos a elegir algún tipo de motor, ¿sí? Que nos genere, ¿sí? La energía necesaria que necesitamos. Después hay distintos accesorios que le pondríamos al generador para que sea una transferencia automática, una transferencia manual, ¿sí? Ahora vamos a charlar sobre eso. Saber si tenemos que abastecer una carga monofásica o trifásica. ¿Conocen algo de esto? La trifásica no es la que usa los soldadores normalmente. Bueno, todo equipamiento que necesita tres fases, RST, ¿sí? Y neutro, ¿sí? Mayormente los motores trifásicos, una soldadora, como vos decís, puede ser trifásica. No sé, una bomba para regar a lo mejor el jardín o una bomba para no sé, para la pileta puede ser trifásica o monofásica, ¿sí? La idea de monofásica, si ustedes miran en la calle, o trifásica, ¿no? A ver acá, vamos ahí. Si ustedes miran en la calle, seguramente van a ver cuatro cables. ¿Dónde está? Y seguramente van a ver en la calle, en los postes, ¿sí? ¿Sí? En los postes donde ahí... Pero, ¿sí? Ahí pasa un poste, acá tienen un poste, ¿sí? El poste de luz, ¿sí? Y estas pasan tres fases, R, S y T, y un neutro seguramente, ¿sí? Entonces, si ustedes piden en su casa o en su institución una línea trifásica, les bajan estos cuatro cables, ¿no? ¿Sí? Le bajan estos cuatro cables. ¿Y cuál es la idea? Bueno, entre R y S tenemos 380 voltios, entre S y T, entre T y R, ¿sí? Eso tenemos trifásica. Ahora, en sus casas, mayormente van a tener monofásica. ¿Qué quiere decir? Que tienen una fase, R, S o T, ¿sí? Y el neutro. Entonces ustedes acá tienen un motor, ¿sí? A lo mejor monofásico, ¿sí? Monofásico con alguna, ¿sí? O motor o toda la alimentación de su casa a través de una térmica y un disyuntor, seguramente en un tablero general que tienen en sus casas. De ahí en más abastecen de energía a su domicilio, ¿sí? Todo a través de una fase y un neutro. Fíjense que a lo mejor en algún corte de luz, ustedes tienen luz y su vecino no, porque su vecino está en la línea S, ¿sí? Y el neutro, ¿no? ¿Sí? Acá viene al tablero, su tablerito, ¿sí? Tablerito general, ahí de su casa, pero está en otra fase. Y bueno, hubo un corte en la fase S, pero no en la fase R y S y T. Entonces, ustedes tienen luz, pero su vecino no. No sé si alguna vez le pasó algo así, similar. Muchas veces pasa. ¿Me van siguiendo? Sí, sí, ¿Sí? hasta ahora. Hasta ahora va bien. Entonces, bueno, fíjense Entonces, digamos, eso. desde la trifásica sería más que nada así, tipo para alguna empresa o cosas así, digamos, ¿no? Una empresa. Sí, yo, por ejemplo, en mi casa bajé trifásica. Nada, ¿sabés qué hice? Agarré los aire acondicionados, los puse en una fase, la iluminaria las puse en otra fase y los tomas los puse en otra fase. O sea, yo, todo mi equipamiento, ¿no? La tele, todo es monofásico, ¿sí? Pero lo distribuí, ¿sí? Este,
en distintas líneas, RST, y si yo quiero tener un motor, por ejemplo, para regar el parque trifásico, lo puedo tener. Pero mayormente es para empresas, seguramente, y uno baja de acuerdo a la carga que uno tiene. Yo en mi casa bajé con una térmica, por ejemplo, de 60 amperes, porque mucho más consumo no tengo, pero una empresa, o acá mismo en la universidad, ¿sí? Bueno, seguramente tenemos térmicas o disyuntores. ¿Qué son las térmicas y disyuntores? ¿Conocen eso? Térmica. Sí. La térmica es cuando se calientan los cables, que se corta cuando se Exactamente. calientan los cables. Lo que El me basta disyuntor, a mí, las térmicas, por ejemplo, ven, las más fáciles son de 10, 25, 32, 40 amperes. ¿Sí? Vamos a mirar algo de eso. Estas térmicas son monofásicas, fase y neutro. Vamos a ver térmicas trifásicas. ¿Sí? Ven que tienen R, S, T y neutro. ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí? Estas son tetrapolar y hay otras que solamente son tripolar, que son solamente RST sin el neutro. Pero bueno, acá, ¿sí? Mayormente tengo una térmica de esta, y lo que, como bien dice, no sé, recién un compañero, la idea de esto es cuando hay un corto, un consumo muy excesivo, ¿sí? De uno de los cables de acá, por ejemplo, de una fase, ponele, ¿sí? Fase y neutro, hay mucho consumo de esto, para que no queme la instalación eléctrica, no se funda el cable, ¿sí? Salta la térmica, ¿sí? Y el disyuntor es para que no te pegue la patada. es para salvarte la vida, sinceramente. ¿Sí? Un disyuntor, la idea de esto, ¿sí? Este disyuntor, tanto de trifásico como monofásico, ¿sí? Justamente ese falta en mi casa. Bueno, esto te va a salvar la vida si vos, por ejemplo, agarraste, a ver, ¿dónde está? Vos, está la heladera, ¿sí? Está la heladera acá, está la heladerita en tu casa, y vos, ¿sí? Vas a abrir la heladera, ¿sí? Ahí vas a abrir la heladera, ¿sí? Y algún problemita tiene la heladera, ¿sí? Que quiere pasar la energía eléctrica, ¿sí? Acuérdense que ustedes tienen una fase y neutro. ¿Alguien quiere conectarse? ¿Sí? Todo lo que entra por la fase, ¿sí? Pasa por el disyuntor, por la térmica, por el disyuntor, ¿sí? ¿Sí? Y va a la heladera, ¿sí? Entonces anda el motorcito, ¿sí? ¿Sí? Y todo lo que entra, ¿sí? Tiene que salir, ¿sí? Entonces esto es lo que está censando: toda la corriente que entra tiene que ser igual a la corriente que sale. ¿Sí? Si en algún momento esta corriente que entra no es la misma que lo que sale, es porque en algún momento está pasando por tu cuerpo. ¿Sí? ¿Sí? Ahí. Vos, ahí, a tierra. ¿Sí? Esa corriente está pasando por ahí por tu cuerpo. ¿Sí? Entonces te quedaste pegado, como dicen ahí, te tirás. Por suerte te dio una patada, ¿sí? Y no te quedaste pegado. ¿Sí? Entonces, esto sensa donde la corriente que entra no es la misma que sale, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos la fase y el neutro, ¿sí? Todo lo que entra por acá no es lo mismo que lo que sale, porque en algún momento hay una fuga, que se dice, ¿sí? Y bueno, esto salta y te salvó la vida. Tengo una pregunta media danina. ¿Cuánto tiempo puede quedar pegado No al sé, cable de porque todo electricidad? depende de la masa corporal, de un montón de cosas. Yo he conocido Podemos probar, ¿no? gente donde no le hacía nada. O sea, la verdad, con respecto a la electricidad no hay que tenerle miedo, pero hay que tenerle respeto.
¿sí? Saber bien dónde uno está tocando, estar siempre bien aislado, ¿sí? Es en ese sentido, fíjense que Siempre ustedes hay que tener uno para que te pegue una patada. para expulsarte si vos te quedás, porque muchas veces, ¿qué te pasa? Vos agarrás un cable y lo que intentás hacer es, ¿sí? Cerrarse, los músculos se te contraen y cerrás la mano, ¿sí? Entonces, bueno, algunos lo tocan de manera, ¿sí? Así, como para saber, ¿sí? ¿Sí? Pero nada, hay que tenerle respeto, cuidado, y bueno, hay gente que es más, eh, no sé, no sabría decirte con respecto a esa pregunta, cuánto tiempo uno puede. La idea es que, bueno, se te hierve la sangre, ¿no? El agua, nosotros estamos formados de agua y bueno, listo. Te quemás, ¿sí? Después, bueno, entonces sí, siempre térmicas para salvar lo que es la conexión eléctrica y disyuntores para salvar, ¿no? La vida, que alguien quede pegado, o como decíamos, que alguien quede. Bueno, nosotros, por ejemplo, acá, bueno, después charlamos un poquito sobre esa parte de las data centers y todos los problemitas eléctricos, ruidos y todo eso que vamos a ir charlando. Bien. Entonces, si necesitamos, ¿de qué manera de arranque necesitamos el grupo? Por ejemplo, eso, si nosotros necesitamos que a través de un corte eléctrico automáticamente se arranque ese grupo electrógeno, o va una persona, ¿sí? A hacer la transferencia, ¿sí? De manera manual, ¿sí? A través de un corte. Hay veces que, si ustedes ven, a lo mejor acá en el hospital y todo eso, donde tienen combustible extra, porque la idea es que si hay un corte de un tiempo elevado, ¿sí? Ese generador tenga la posibilidad de seguir funcionando más de 24 horas, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, hay tableros auxiliares, conexión de comandos remotos, hay posibilidad de conectar a estos tableros una administración web para ponerlos en funcionamiento, ¿sí? A través de una red de datos o a través de algún mensaje de GSM, por ejemplo, ¿sí? Donde me está estirando los valores del estado, si está encendido, si está apagado, cuánto combustible tiene, cuánto consumo de energía está teniendo la línea o el grupo generador, ¿sí? Hay un montón de datos que pueden ser vistos de manera remota o a través de una interfaz que está en el generador, ¿sí? En un tablero del generador, ¿sí? También, si necesitamos cabina o no, si se fijan en la universidad, nosotros tenemos con cabina externa, ¿sí? Son unas cabinas que mayormente acá son amarillas y todo eso. Ahora miramos algunas imágenes donde tenemos todo el generador está dentro de esa cabina, pueden ser insonorizadas, ¿sí? Y hay otros, como por ejemplo en Pergamino, no sé si los chicos de Pergamino lo vieron alguna vez, el generador está en la parte externa, ¿sí? Vieron el aula de informática, ahí hay unas bombas de riego hacia afuera, hacia el lado de la terminal. ¿Vieron que hay unas casillitas? Bueno, el grupo generador está ahí adentro,
¿sí? No están dentro de una cabina, está dentro de una estructura, ¿sí? Una casilla, nada, techo, paredes, sale ¿lo vieron? ¿Hay chicos de pergamino acá? Sí, ¿Estamos? sí, lo vemos, lo vemos. ¿Sí? ¿Lo vieron? Bueno, nada, para tener una idea donde que en algunos lugares teníamos disponibilidad de poder poner en esa cabina, en ese lugar, en ese sector, un generador, porque había unas bombas y un tanque de agua nada más ahí, y lo usaban como un simple depósito. Bueno, para que no quede la cabina expuesta, bueno, se decidió poner el grupo generador solamente en esa estructura, ¿sí? Hay veces que necesitamos movilidad. Si ven acá, no sé, acá seguramente acá hay uno que se dedica a lo que es grupos electrógenos, ahí en la 188, en una circunvalación, más que no, en una circunvalación, y hay siempre trailers, ¿sí? Transportando algún grupo generador, ¿sí? Miremos algunos acá. Bonons son una marca santafesina que mayormente son los que estamos comprando nosotros, pero fíjense, esto es un grupo generador, ¿sí? Donde básicamente tiene un motor, ¿sí? De algún, puede llegar a tener motores, los más grandes, por ejemplo, como el que tenemos acá en Ferromed, en el ex hospital ferroviario, ¿sí? Bueno, tenemos un motor de camión, ¿sí? Estos son motores de camioneta, mayormente son motores diésel, ¿sí? O de tractores, ¿sí? John Deere y todas estas cuestiones. Entonces tenemos un motor, ¿sí? Un motor de diésel, ¿sí? Mayormente son todos motores diésel, y esta parte de acá, ¿sí? A ver si se ve ahí. Este es el generador. En la parte negra que está ahí, ¿sí? La parte marrón, ¿sí? Es el motor. Esta parte de acá es la refrigeración. Y esta parte negra que está ahí atrás, ¿sí? Esta que está ahí, ¿sí? Esa de ahí, que voy ahí. Eso es el generador. ¿Sí? Bueno, hay categorías 49-40. Por ejemplo, nosotros acá tenemos de 113 kVA, ¿sí? 113, 173. En el Monteagudo, el que tienen allá los chicos en Pergamino, el que está acá en el Rivadavia, o el que está acá en el Rectorado, es de 80-88, se llama este. 80-88 es este tipo ¿sí? de grupo generador que trabaja, ven, 80 y 88, ¿sí? La potencia que puede generar es de 64 kilowatts, ¿sí? Ahora miramos esto, que es kVA y kilowatts, ¿sí? La intensidad, el amperaje que puede estar generando fíjense que son tres, o sea, la RST son trifásicos, ¿sí? De 96 amperes, un depósito de 200 litros, ¿sí? El que tenemos nosotros es parecido a esto. Fíjense que tenemos una cabina, ¿sí? El depósito está por debajo, ¿sí? Esto nos dice el consumo que tiene, ¿sí? De acuerdo a la carga. Si tengo poquita carga, consume poco. Si tengo 50% de carga, o sea, la mitad de amperaje, 30 amperes, ¿sí? Consume un 50%, ¿sí? Y a medida que está cargado, ¿sí? Generando
la máxima potencia que puede estar generando, bueno, es el mayor consumo que tiene. O está relajado, es como un motor común y corriente. O está relajado o está al mango, ¿sí? Estas son las especificaciones del generador, ¿sí? Cromaco, Sarasa, ¿sí? Y bueno, fíjense que podemos montarlo a través de algún tráiler y estas cuestiones si necesitamos movimiento, llevarlo de un lado a otro. Mayormente nosotros lo tenemos fijo en una base, ¿sí? Se hace una base de hormigón acá abajo y se monta el generador ahí. Y en perga, no, si directamente se puso ¿sí? Esto, ¿sí? Esta estructura, así, en una base de unos topecitos de goma para que no vibre, ¿sí? Y acá, ¿ven esto? Es la salida del escape. Ahí, ahí, ¿sí? Esta es la salida del escape y se hizo una salida externa al escape de la caseta, ¿sí? Filtro de aire, fíjense, es como cualquier motor diésel. ¿Estamos? Por ejemplo, ahora, son otros tipos de motorcitos de potencia de 49, 44, ¿sí? Fíjense esto, kilowatt y kVA. Vamos a mirar eso. ¿Me van siguiendo o los perdí? Vamos bien. ¿Vamos? Está bien. ¿Va bien? Bueno, la idea es para que, aunque sea alguna vez, ¿sí? Lo escuchen, vean. Mirá, esto alguna vez lo escuché. Que esto no van a laburar de esto ni nada, pero bueno. Tener una noción sobre estos temas nos pareció interesante. La idea de esto, fíjense esto es los kilowatts, ¿sí? Lo real y esto lo reactivo, ¿sí? El kVA, ¿sí? Fíjense que nosotros mayormente tenemos potencia resistiva, ¿sí? Pero cuando tenemos muchos motores, los motores ¿qué son? Son bobinados. Y los bobinados, ¿sí? Nos incorporan carga inductiva. ¿Sí? Sí, si tenemos muchos motores en una instalación, por ejemplo, acá en la universidad tenemos los motores de riego, los motores del ascensor, ¿saben? ¿Viste? Todo eso incorpora carga inductiva. ¿Sí? No sé si alguna vez en alguna fábrica o algo de eso han visto decir que ponen un tablero de capacitores y todo eso. Y eso es para compensar lo inductivo que vos tenés en tu instalación, ¿sí? Y llevarlo más que nada a una carga resistiva, ¿sí? Estos son vectores, real e imaginario, ¿ven? ¿Se acuerdan algo de matemática, esta parte? Entonces, bueno, mayormente la... Profe. Sí, decime. ¿No estoy compartiendo? Sí, se está compartiendo. Pasa que quería preguntar, a ver si entendí bien, la carga inductiva entonces vendría a ser todo lo que vos consumís de energía y La la carga carga... resistiva es lo que vos consumís, ¿sí? Ah, está bien. Lo real, entonces, y es lo que te cobran mayormente. A vos te cobran kilowatts, ¿sí? Y si tenés mucho inductivo, no te están cobrando lo real. Entonces te hacen poner una carga, un banco de capacitores para que esto baje acá, esto se estire y te cobren realmente la carga resistiva, los kilowatts. ¿Estamos? Claro. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, mayormente, nosotros, por ejemplo, mayormente hay pérdidas y todo lo demás, entonces hay lo que se llama factor de potencia, ¿sí? Entonces vos tenés la carga aparente, los kilovolt-ampere, ¿sí? Por un factor de potencia de 0,8 te da 80 kilowatts. Fíjense que a veces ustedes, ahora cuando hablemos de UPS, vamos a ver, bueno, me compré una UPS de 1000, un kVA, sí, pero un kVA y me soporta 800 watts realmente, ¿sí? Es eso.
Ahora lo charlamos un poquito. Y bueno, hay páginas donde me permite a mí, a ver, acá había uno que permite hay distintas UPS o distintos que tienen distintos factor de potencia. ¿Sí? A ver, o me van indicando, bueno, había un calculador ve acá, factor de potencia de 0,7, de 90, 95. El 1 sería lo mejor, ¿sí? Todos los kilovolt-ampere son los mismos los kilowatts, ¿sí? Pero mayormente siempre hay alguna pérdida, un factor de potencia, donde me achica ese valor, ¿sí? Ok, bueno. Estuvimos charlando sobre eso. Bueno, estos son los controladores. Ahora vamos a charlar un poquito sobre esto. Mayormente los generadores tienen un controlcito de esto, donde me llega los estados de la línea, ¿sí? Fíjense, el generador entra en funcionamiento, ¿sí? Acá teníamos las 3 fases y el neutro, y bueno, entran a un contactor general, y ahí también salen unas líneas donde se censa, ¿sí?, el estado de estas 3 fases. Si una de estas fases, por ejemplo, ¿sí?, entre fase y neutro, llegan a menos de 185 voltios, ¿sí? Mayormente en nuestro tomacorriente tenemos 220, ¿no? ¿Saben eso? Eso sí, lo vimos en comunicación o algo, ¿sí? ¿Sí? Más o menos 220 voltios, ¿sí? De 50 hercios, ¿sí? Tenemos entre fase y neutro 220 voltios. Si en algún momento hay una baja de tensión de 180, ¿sí? ¿Sí? Una tensión un poquito más baja, esto lo censó y decidió prender el grupo generador, ¿sí? Sacar, fíjense que acá tiene la línea de esta, como una torre, ¿ven ahí? ¿Sí? Tiene una torre donde saca de funcionamiento lo que entra a la carga, ¿sí?, a nuestro tablero general, la parte de línea de la calle, y entra en funcionamiento. Esta sería la fábrica o la carga, ¿sí?, que está consumiendo energía de la calle o del grupo generador. ¿Sí? ¿Bien? Y todo lo hace este controlador, que a su vez también tiene, como habíamos hablado hace un ratito, tiene la posibilidad de conectarse con algunos módulos Ethernet o con GSM, ¿sí? Acá tiene antenitas GSM, donde se comunica esto con esto, ¿sí?, donde uno puede de manera remota, ¿sí?, mandar información para que se encienda, se apague, o ver el estado, ¿sí?, del consumo, cuánto combustible tiene, no sé, cuánto estuvo en funcionamiento, si tengo que realizar algún mantenimiento. Esto mayormente nosotros acá en la universidad, una vez al año se hace un mantenimiento donde se cambia todos los fluidos, ¿sí?, como cualquier motor, ¿sí?, como cualquier motor donde se le cambia el aceite, los filtros, un service, ¿sí? ¿Vamos? ¿Hasta ahí? Eso en cuanto a generación de energía. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Con qué lo enfrían? ¿Con qué se enfría eso? Radiador. Vos tenés un ¿Con un motor. ventilador así como ¿Eh? traía? ¿Eh? ¿Con un ventilador? Un Un radiador radiador. vos tenés un radiador, mirá, a ver si se ve acá. Porque el auto cuando se mueve está en ¿Ves? movimiento, todo muy lindo, pero ¿Ves cuando vos está ahí? todo Es el parado, radiador, ¿eh? Ahí. Es el radiador como el del auto, ¿viste?
Sí, 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 sí. Y ahí, acá, fíjate que tiene una polea. Ahí, esta es la polea, que hace mover el ventilador. Y fuerza, ¿sí? La ventilación y el radiador. Bueno, la refrigeración es líquida. ¿Sí? Es un motor con Perfecto. cárter, aceite, un motor diésel. Un motor de camioneta, un motor, ¿sí? Sí, sí. Como estaba parado, yo Rastrojero, digo. ¿sí? Y fíjense, bueno, acá fíjense que hay de 4 kVA, 19 kVA, de 20, 99, 100, 2000 kVA. Vamos a mirar esto de potencia más bruta. Tiene motores de camión, ¿sí? 110, fíjense que acá 114. Estos son los kVA, ¿sí? Generados, ¿sí? 115. Nosotros tenemos uno un poquito más grande acá. 165, 150, uno como este. A ver. Uno como este, es así. Ahí tenemos. Uno como este acá. 183. Un John Deere de este. ¿Sí? Un bruto generador. Si lo ven acá en el Ferromed, es uno de estos. Y también, les quería mostrar esto. También no sé si conocen que hay ahora, mayormente en las casas, grupo electrógeno de gas. Ya se están vendiendo acá. ¿Sí? O sea, fíjense que vieron como los motores, estos que andan a diésel, también se pueden convertir, ¿sí? Se pueden convertir con gas. En vez de andar con combustible, ¿sí? Con diésel, andan con gas. Es como, ¿sí? Y esto ya lo hay, ¿ven? Y son más que nada para monofásicos de 50 ven, 60 amperes. Yo les dije que había puesto en mi casa 60 amperes, más o menos, como máximo, ¿eh? De 13 kVA. Esto te tira, por ejemplo, 3 aire acondicionado, hasta 17, 20 amperes kVA te debería tirar 3 aire acondicionado, tele, heladera, internet y toda la bola sin problema. ¿Sí? ¿Conocían algo de esto? ¿Vieron? Estos son los precios. Bueno, No, pero bueno. Son baratos, Y bueno, todo. lo más chiquititos de estos son, ¿no? No, mañana compro uno. Sí. Fíjense que esto, bueno, generador electrónico, y bueno, pueden ir con gas. El tema del gas embutido, qué sé yo, no sé cuánto ven. Este es el regulador de gas y todo eso, de donde uno entra a la toma de gas y esto va a la parte de combustión, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, uno puede transformar, ¿sí? Un generador de... Es como los autos, ¿no? Los autos que ustedes ponen los tubos de gas, ¿sí? Pueden transformar el generador que tenían de diésel a generación con gas, y la idea de esto es que te olvidas del combustible. Bueno, después me dirán, Adrián, sí, pero se te resecan todas las válvulas, y bueno, sí, va a tener que tener más mantenimiento, seguramente. ¿Sí? O la vida útil de esto. Pero estamos en la misma si utilizamos un diésel malo, ¿sí? ¿Está? Bueno, para que tengan una idea de lo que son los generadores de diésel, generadores, bueno, hay otros que andan a nafta, ¿no? Los más chiquititos de todo esto. Pero mayormente son los diésel por el tema del consumo, ¿sí? Consumen menos, porque la idea de esto es mantenerlo. Hay veces que uno necesita que esto esté funcionando mucho tiempo, ¿no? Bueno, nada, vamos cerrando esta parte que ya estuvimos mirando. Si tienen esos precios, espero que vengan con la garrafa incluida. Como mínimo, ¿no? Bueno, no, sí, salen saladitos, sí. Bueno, toda esta parte también ya la vimos. Vamos a hablar sobre UPS. Las UPS
hay distintos diseños, características y desempeño. Standby, línea interactiva, y mayormente lo que estamos pidiendo nosotros en el trabajo práctico es una de doble conversión, ¿sí? Online de doble conversión. ¿Por qué ese tipo? Y bueno, vamos a mirar que las características que tienen y el desempeño de esta UPS supera, ¿sí? a estos otros dos tipos que, bueno, en ciertas ocasiones vienen bien, ¿sí? Porque el tipo de alimentación que necesitamos está bien y lo necesitamos por un ratito y nada más, y puede sufrir una pequeña cambio y no hay problema, pero hay ciertas características de carga que no la soportan y bueno, necesitamos otra UPS, ¿no? de otras características. La standby, más que nada, es, bueno, directamente esto, fíjense que esta es la carga, ¿sí? La carga, o sea, acá el enchufe donde nosotros enchufamos la heladera, enchufamos o la PC, lo que queremos, la carga que queremos que esté alimentada, cuando no tengamos alimentación de la red eléctrica, ¿sí? En algún momento pasa a ser alimentado a través de una batería, ¿sí? Y un inversor. El inversor mayormente ahora muchas veces, ¿saben lo que es el inversor? Ahora está muy de moda el tema de los paneles fotovoltaicos y todo eso, ¿no? Y lo que hay ahí son los inversores. Los paneles fotovoltaicos te generan seguramente energía o tensión de 12 volt, 24 volt, donde uno puede hasta guardar la energía en una batería y en algún momento, ¿sí? El inversor convierte esa tensión de 12 volt a los 220 que vos necesitas en la carga. ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, de tensión continua, ¿sí? Tensión continua, ¿sí? De los 24 volt, ¿sí? Por ejemplo, te genera los 220 volt alternos, ¿sí? Entonces, simplemente esto, o deja pasar la línea, o sea, deja pasar esto, y si en algún momento se corta, ¿sí? la alimentación de línea, ¿sí? Ahora es alimentada la carga a través de una batería y un inversor. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? O sea, la idea de esto es cuando no tenga tensión en la línea, pone en funcionamiento. Estos son los standby, que están a la espera, standby porque quiere decir, están a la espera de que si se cae la tensión de línea, entran en funcionamiento. ¿Hasta ahí vamos? Y son los más económicos, los más baratitos, ¿no? ¿Sí? Son las UPS más económicas. Hay otros que ferrosonante, porque el tema de esto es que hay un transformador, ¿sí? Los transformadores, ¿qué son? Si ven los transformadores, los transformadores son bobinas, ¿sí? Un bobinado, ¿sí? En un material ferromagnético, ferroso, ¿sí? Donde acá hay material férrico, ¿sí? Unas placas de hierro, ¿sí? Placas de hierro, varias placas de hierro pegadas una a la otra, ¿sí? Barras placas de hierro pegadas una a la otra, y otro bobinado, ¿sí? Mayormente los transformadores antiguos, ¿se acuerdan cuando uno generaba los transformadores, no, los switching, los transformadores más viejos? Teníamos un transformador primario, un devanado primario y un devanado secundario.
nosotros para transformar de los 220 voltios, ¿sí?, a los 12 voltios, ¿sí?, ¿sí?, depende de la cantidad de vueltas de espiras que tenga en uno y en el otro, en el primario y en el secundario. ¿Se acuerdan de electromagnetismo? ¿Sí? Por eso acá el paso de la corriente por un conductor genera un campo magnético. Ese campo magnético, si es un campo magnético variable, genera un campo eléctrico. Acá teníamos un campo eléctrico y la corriente que acá se genera es de acuerdo a la cantidad de vuelta o espira que tiene acá. Entonces, si acá tenía 220 y acá tenía X cantidad de vueltas menos, ¿sí?, puedo llegar a tener 12 volts alternos con un puente de diodo. Si se acuerdan algo de esto, ¿sí?, un puente de diodo podía dar vuelta esta onda negativa, y con un capacitor, ¿sí?, después lo ponía a través de unos capacitores, de un capacitor, ¿sí?, donde acá tenía la onda así, ¿sí?, y después del capacitor, cuando esto se estaba descargando, ¿sí?, acá se cargaba, y cuando esto se estaba yendo la onda para abajo, el capacitor entregaba energía. Entonces, tenía una onda así, ¿sí? Después, con algunos filtros o algo, podía llegar a tener los 12 volts continuos. ¡Bah! No se entendía nada. ¿Se entendió un poquito el dibujito? Perfecto. Más o menos. Reyes. Sí, sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces eso, la idea es eso. Estos son los ferrosonantes, que es donde ese cambio brusco, ¿sí?, de sin energía, el transformador podía estar alimentando un tiempito más, ¿sí?, hasta que entraba en funcionamiento la batería y el inversor. Un poquito más, un poquito mejor que el standby, ¿no?, los ferrosonantes. Las de línea interactiva son aquellas UPS donde siempre, tanto la línea, ¿sí?, entran al inversor. Entonces, en el inversor está entrando la tensión alterna de la línea, ¿sí?, y si en algún momento, o sea, en línea interactiva quiere decir que siempre entra en el inversor. A cambio de esto, que el inversor siempre era de DC a C, de corriente continua alterna, ¿sí? Acá siempre están entrando al inversor en la de línea interactiva, de AC a C, ¿sí? Y si en algún momento no hay línea de la calle, entra la batería, ¿no?, en funcionamiento. Entonces, ahí un poquito mejor que la otra, ¿sí?, que la standby. Esta puede corregir condiciones de baja y alta tensión. Entonces, es un poquito más, un poquito mejor. Y la de doble conversión es la siguiente. Fíjense que acá tengo un conversor de alterna a continua, ¿sí? De ahí puedo llegar a tener a la batería, el cargador, ¿sí? ¿Sí? Entonces acá ya tengo tensión continua. Acuérdense que las baterías son tensión continua, batería de 12 volts, ¿sí? Y acá convierto nuevamente de continua, ¿sí?, alterna. ¿Bien? Entonces, por eso son de doble conversión, porque convierto de alterna a continua y de continua a alterna. Tanto la alimentación de entrada o cuando la alimentación de entrada es interrumpida a través de la batería. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Qué es esto? Y bueno, cuando hay sobrecargas o cuando hay baja tensión, no me interesa cómo viene la forma de onda, ¿sí?, de la entrada, si viene con pico, si viene con baja tensión o si viene con alta tensión, porque acá yo convierto de alterna a continua y de continua a alterna, siempre. Tanto la alimentación de entrada, si es la alimentación de línea, o es alimentación de la batería.
Está. El modo bypass es cuando en algún momento, si el inversor dejó de funcionar, la batería o el rectificador dejó de inversar, a la carga se pasa en modo bypass. Y en modo mantenimiento es que yo manualmente cierro esto porque quiero cambiar la batería, por ejemplo. Sin que la carga deje de ser interrumpida, ¿sí? La entrada pasa hacia la salida y yo en ese interín cambio la batería, ¿sí? Pongo la batería nueva y abro nuevamente el bypass de mantenimiento, ¿sí? Pero este también tiene un bypass automático si en algún momento hay algún mal funcionamiento de esto. Y me avisa. Ahí, ¿sí? ¿Estamos? Si no se puede cerrar el interruptor de bypass manual, cambia el SAI. O el SAI para mantenimiento. Bueno, ¿cuáles son los 9 problemas eléctricos? Bueno, uno es cuando no tengo tensión, otro cuando hay baja de tensión y otro cuando hay subida leve de tensión, ¿sí? Acuérdense, de 220 volts, 180. Entonces tratan de elevar un poquito la tensión o disminuir un poco de la tensión. Fíjense que no mucho tiempo, y bueno, las stand-by superan estos 3 errores. La interactiva, además de estos 3, incorpora una caída de tensión si la caída de tensión es continua, o sea, fíjense que acá una sola onda, ¿sí? Solamente bajó la tensión, o una sola onda subió la tensión. Acá, si hay por largo tiempo picos de tensiones o baja tensión, la interactiva asume estos problemas eléctricos y se los come, ¿no? Quiere decir, se las banca, ¿sí? Estos problemas, estos fallos. Y la de doble conversión, hay temas que son transitorios, ruidos de línea, variaciones de frecuencias, distorsiones de armónicas. No siempre la señal que nosotros recibimos, la mayoría de las señales que nosotros recibimos, ¿sí? Es exactamente una onda senoidal. Hay distorsiones, transitorios, ruidos de línea. Si se enciende, fíjense que a veces, no sé si les pasó que ustedes encendieron el microondas y la tele hizo un apagoncito, ¿sí? Bueno, hay picos de tensión, hay distorsiones de línea. Si el de al lado puso un variador de frecuencia, hay veces que sucede mucho cuando alguien pone motores con variadores de frecuencia, ¿sí? Entonces, bueno, este tipo de UPS tratan de amortiguar un poquito estos problemas. ¿Me vas Ahí siguiendo? sí, ahí se podría utilizar un estabilizador. Los estabilizadores lo que hacen es subir los estabilizadores son como estos. Lo que hace esto es, tienen bobinados, ¿sí? Fíjense que son brutos los estabilizadores, ¿no? Estabilizadores de tensión. Estabilizadores de tensión. ¿Ven? Son brutos de 11 kVA, 16 kVA, ¿sí? Lo que hacen estos son, tienen distintos bobinados, ¿sí? Donde, bueno, si tengo baja tensión, entra en este bobinado, si tengo alta tensión, entra en otro bobinado, ¿sí? ¿Sí? Entonces pueden elevar hasta cierto tiempo, hasta cierto modo te pueden elevar la tensión. Si yo tengo 110, trata de, ¿sí? Elevarte un 2 o a veces hasta un 2, 3%, no mucho más, ¿sí? De la tensión de entrada.
¿Sí? No quiere decir que a vos te entra en 150 y te saca 220. No, te eleva, si uno mira un poco las especificaciones técnicas de estos estabilizadores, lo que hace es, si viene alta tensión 240, te saca 220, ¿sí? O te baja un 2%, un 3% la tensión de entrada, o te sube un 2-3% la tensión de entrada. ¿Y ataja la posibilidad de que se te queme algo o no? ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, nosotros hemos puesto algunos estabilizadores de tensión cuando teníamos baja tensión en la sala de servidores del nodo de Rivadavia, porque los aires comprimidos, si no tienen buena tensión, no comprimen. O sea, no funcionan, no comprimen y no tiraban aire fresco. ¿Sí? Entonces si tenían un poco de baja de tensión 190, me la llevaba a 200, 210, ¿sí? Me acuerdo que habíamos comprado uno de un 10% de la tensión de entrada, entonces te subía 10 voltios, ¿sí? Tenía 190, 200, tenía 200, 210, ¿sí? ¿Está bien? Entonces el compresor funcionaba. Por debajo de los 180 nos prendía el generador. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Sí? Pero Sí, no es sí. que son geniales, o sea, sí, sí. Te estabilizan un poco, pero no. Es un porcentaje, ¿sí? Si vos tenés baja tensión en tu casa, te lo elevan, pero un porcentaje. Si vos tenés siempre 150, ahí olvídate, no te va a elevar a 220. ¿Sí? ¿Está bien? La idea es que vos tengas más o menos siempre 220, 220, 220. ¿Sí? Profe, Sí, fíjate que ahí te dice de 165 a 240, ahí decía, ¿eh? 160 bolas a 245, ¿ves? ¿Baja tensión o sobretensión? ¿Sí? Porque la idea es tener 220. Decime. vi que recién decías algo de aire comprimido. ¿Cómo es para refrigeración del...? ¿De aire comprimido? ¿Cómo? Sí, dijiste algo de recién del aire comprimido, del... Ah, no te comprime, o sea, vos las bochas, viste, los aire acondicionados, ¿sí? La idea es como una heladera, ¿viste? Que tiene unas bochas, ¿sí? Algo de eso, ¿viste los motores de afuera? Entonces, no sé muy bien. Yo lo que entendía me Lo que dijeron le que vende el como que, chatarrero. ¿eh? No, que no funcionaba, no comprimía el aire no funcionaba como corresponde cuando tiene baja tensión este, el motor del aire acondicionado. ¿Me expliqué o no? Sí, sí. ¿Sí? O sea, es como la heladera no enfriaría, ¿sí? El aire acondicionado, al tener baja tensión, ¿sí? Era lo que nos decía la gente de los aire, poniendo un estabilizador, elevador de tensión, en este caso, ¿sí? El motor del aire acondicionado funcionaba y comprimía, no sé qué es lo que hace bien. Cómo funciona, no sabría decirte, no te podría. Pero bueno, tiene unos motores, un motorcito ahí y funcionaba de manera correcta. No soy especialista en No, aire. porque tienen, por lo que No sé si yo sé, alguno, tienen un compresor que un comprime y compresor, claro, no descomprime comprime líquido, comprime y descomprime refrigerante. gas refrigerante. Entonces, con el Claro, cambio de temperatura, se como que chupa el calor de adentro y sale para afuera. sí, sinceramente no desconozco un poco de la parte de refrigeración, pero era eso como dijo el compañero. Nosotros nos decía el tipo que no comprimía y no refrigeraba. Bueno, eh,
hay distintas Qué crack el protecciones. Bruno. ¿Eh? Qué crack el Bruno. El Bruno, grande Bruno. Hay tipos de protecciones eléctricas. Nosotros hemos puesto algunas de Energy Control que son, que lo que nos hace es trifásicas y monofásicas. Si miramos el catálogo, ¿sí? Lo que hay estos son los que, si en algún momento hay distorsiones, rizos, o sea, atenuaciones o algún filtrado, ¿sí? En la onda senoidal la reconstruye y protege los equipos que están por debajo, ¿sí? Hay de manera que se ponen de manera serial o de manera paralela, ¿sí? ¿Sí? En línea neutro y tierra, línea neutro-tierra, ¿sí? Entonces uno incorpora estos equipos, ¿sí? Hay también, estos son trifásicos, hay monofásicos, ¿sí? Hay, por ejemplo, que se colocan en la telefonía, en la voz y datos. Por ejemplo, si yo tengo una antena al aire libre, muchas veces hay unos filtros, ¿sí? Donde esa antena que se alimenta por PoE, ¿no? Entra a una cajita negra, ¿sí? Y si entra un rayo por la antena y el cable, bueno, esto se lo chupa, ¿sí? Esto va conectado a tierra, y esto va a la fuente de alimentación PoE, y no se me quema la fuente, ¿sí? O los dispositivos que tengo adentro, el switch o demás, ¿sí? Cuando yo tengo antenas o algo al exterior, muchas veces se colocan filtros. A ver, ven si hay filtros, telefonía, voz y datos, ven estos filtros, este de acá. Nosotros hemos tenido en la antena, tenemos estos filtros. A ver, si va. Ah, no, estoy conectado. Bueno, después entren y miren. Son una cajita, ¿no? Una cajita que, bueno, que entra la red de datos y sale la red de datos, ¿sí? Un cable de red y va un cable puesto a tierra, ¿sí? Entonces, bueno, eso me protege a mí tanto el equipo que está externo como los equipos que están internos. ¿Bien? Transferencia de energía. Bueno, acá habíamos visto que nosotros si teníamos la red eléctrica y el generador, utilizo este tablero de comando, ¿sí? De transferencia, que es de transferencia automática. Si en algún momento la red eléctrica, alguna de las fases, está por debajo de los 180, eso es programable con esto, ¿no? Abre el circuito de la red eléctrica y cierra el del generador y hace encender el generador, y la carga, que va a estar por aquí abajo, es alimentada a través del generador. ¿Sí? Esto es de manera automática, y si no, como muchas veces hay, de manera manual, donde hay un tipito que prende el generador, baja la llave, ¿sí? De la red eléctrica y sube la del generador. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, y detrás de todo esto, ¿sí? Colocamos una SAI, lo que se llama un equipo un poquito más complejo. La SAI, ahora miramos lo que es un sistema interrumpido de energía, ¿sí? Que es una UPS un poquito más grande, de 10 kVA, 15 kVA, 20 kVA y todo eso, 6 kVA, 8 kVA. Ponemos una UPS acá, ¿sí? Y acá tenemos un interruptor automático de transferencia, y acá la carga, ¿sí? Hasta ahí, más o menos vamos bien.
¿Qué pasa si queremos sacar la UPS de línea? ¿Qué haríamos si tenemos que en algún momento hacer un mantenimiento de esto? ¿Qué se le ocurre? Como habíamos visto en algún momento cuando teníamos que cambiar la batería o algo de eso. Conectar directamente. Va a hacer un bypass, exactamente. Hacer un bypass ahí, ¿sí? Un bypass de mantenimiento donde uno puede sacar de funcionamiento la SAI, la UPS, ¿sí? Le hace el mantenimiento o ingresa una nueva, ¿sí? Y bueno, todos contentos porque la carga sigue alimentada, ¿sí? El tema está cuando hay un corte, si estoy en mantenimiento acá y hay un corte y salta esto y prende el grupo generador, hay un lapso donde la carga no está encendida, ¿no? Entonces, bueno, la idea de la SAI, la idea de esto es que en el transcurso del traspaso de la red eléctrica al generador, ¿sí? Tenga tiempo el generador a encender y la carga es alimentada a través de la SAI. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Estamos? Ahora, si queremos una conexión un poquito más sofisticada, donde, por ejemplo, acá, nosotros acá en el Alfonsín, ¿no? La idea es tener dos conexiones eléctricas de dos transformadores distintos, donde uno puede elegir si viene de la red eléctrica A o la de red eléctrica B, porque a veces cortan una manzana y no la otra, ¿sí? Sistema, seguramente siempre, antes de la carga, ¿no? Voy a tener un respaldo de un generador, ¿sí? Voy a tener ese interruptor automático de transferencia. Esto puede ser automático o puede ser manual. Elijo, ¿sí? Que me entre de la red eléctrica A o de la red eléctrica B. Esto quiere decir que tengo dos bajadas de línea, dos tableros, dos medidores, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Vamos bien? ¿O los perdí? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, bueno, después de esto tengo las distintas SAI, ¿sí? Las distintas UPS, y después tengo, por ejemplo, las UDE, las unidades de distribución de energía. Eso la otra vuelta estuvimos charlando. ¿Qué es lo que necesito? Imagínense, en este caso, la carga 2. Es alimentado a través de dos distribuidores de energía, ¿sí? ¿Por qué? Y ustedes en el trabajo práctico, ¿no? Seguramente le han puesto a lo mejor donde tienen que incorporar algún servidor con dos fuentes, ¿no? ¿Fuente redundante? ¿O no? Sí, sí, es con redundancia Y bueno, la entonces, conexión. ¿cuál es la idea de esto? A ver si no... La fuente redundante. A ver si me muestran de la parte de atrás. No, ahí, esta no tiene fuente redundante. ¿Sí? La idea de esto es que tenga dos tipos de fuentes. Una fuente alimentada a una SAI, otra fuente alimentada a otra SAI. Si una SAI me falla, el equipo sigue funcionando alimentado por la otra fuente y la otra SAI. O sea, si están alimentados de la misma SAI, lo que me salvo es que se me destruya o se me rompa alguna fuente y bueno, el equipo sigue alimentado por la otra fuente. Si una fuente está alimentada por una SAI y otra fuente por otra SAI, si se me rompe alguna fuente, también estoy cubierto si se me rompe alguna SAI. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguieron? A ver dónde hay servidores con doble fuente. Yo busqué directamente fuente redundante y aparece que está ¿Fuente la redundante? fuente sola con dos. No, estos son fuente. Estos son fuentes. Directamente en imágenes creo que me salió.
A ver. Con servidores. Estos son una fuente, ¿sí? Pa, 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 pa. Bueno, acá, por ejemplo, ven, acá tienen un equipo, ¿sí? Un equipo con dos fuentes redundantes, dos fuentes, ¿sí? La idea es tratar de conectar esta a una SAI y esta a otra SAI, ¿sí? ¿A través de qué? De dos canales de tensión. Un canal de tensión alimentado, ven acá, ¿sí? Dos canales de tensión. Un canal de tensión alimentado a una SAI, otro canal de alimentación alimentado a otra SAI, ¿sí? Entonces, un canal de alimentación está alimentando a una fuente, el otro canal de alimentación a la otra fuente. Mayormente este tipo de zapatillas, le decimos zapatillas IP. ¿Por qué? Porque son administradas a través de la red de datos, donde uno puede hasta apagar este grupo de tomas, o apagame el toma 2 de acá. Y esto se alimentaba a un servidor. Muchas veces, ¿qué nos pasaba? Si yo tengo un servidor en un data center, en Buenos Aires, por ejemplo, en algún lugar por ahí, ahora ya mayormente tenemos todo en la nube, ¿no? Pero cuando yo trabajaba en una universidad, teníamos data center, teníamos servidores en un data center en Buenos Aires. Y cada vez que teníamos que reiniciar el equipo por X causa, ¿sí? Teníamos que mandar un ticket al soporte técnico del data center, y a lo mejor te tardaban 2 horas para que te hagan un reinicio del equipo, ¿sí? Que vayan y peguen un botonazo. El tal servidor, pegame un botonazo, ¿sí? Y no te lo hacían de manera inmediata. Si vos acá apagabas la fuente de alimentación de manera remota, ¿sí? La volvías a encender y bueno, le hacías un reinicio de manera remota. Muchas veces nosotros lo hacemos, a lo mejor cuando tenemos antenas o algo de eso, bueno, la alimentamos con una zapatilla de esta, un equipo de esto, y apagamos tal módulo y bueno, reinicio solamente ese módulo, por ejemplo. ¿Me siguen? ¿Sí? La idea de esto, ¿sí? Es, bueno, tengo estas UDE, ¿sí? En el rack, ¿sí? Y donde esta carga, ¿sí? O sea, un servidor que tiene fuente de redundante está alimentado por una UDE, que esta UDE está alimentada por esta SAI y esta UDE está alimentada por esta SAI, ¿sí? Bien. Bueno, por ejemplo, esta es una de 10 kVA, ¿sí? De 10 kVA, una bueno, que tienen dos grupos de conexiones, que los servidores ustedes vieron que tienen de C19 o C13, son estos, ¿sí? De la norma IEC. Estos soportan hasta 16 amperes y estos soportan hasta 10 amperes. No, si los de Estos arriba son... aparecen los de las conexiones inglesas directamente. Claro, pero vos fíjate que los servidores, como vimos recién, fíjate que este es de 10 amperes, pero Y el cable de fuente que conocemos todo casi siempre. a lo mejor, Está a más grande. ver si se ve, había otro, bueno, hay algunos que son un poco más cuadraditos, ¿sí? Y soportan 16 amperes. Fíjense que mayormente, ¿vieron los aire acondicionado o los aire acondicionados vienen con un toma un poquito más gruesito, ¿no? Muchas veces, ¿lo vieron? No sé si vieron los tomas de los aire acondicionados, que son un poco más gruesos, que soportan 16 amperes, ¿sí? No sé. A ver si se ve acá en alguna fuente. Dale a modificar la búsqueda y pone 16 amperes. Fuente redundante, 16.
Muy bien. No se ve nada. Bueno, son las conexiones distintas. Una es una conexión así y otros son medio cuadraditos, nada más. Estas son las fuentes como la fuente de PC, ¿sí? Pero hay veces que los servidores vienen con los chasis, por ejemplo, un server. Chasis, server. Muchas veces vienen con fuentes de 16 amperes. A ver, me muestra la parte de atrás, no quiero ver. Estos son, ¿ven? Son más cuadraditos. ¿Sí? Esos. Bueno, acá también. ¿Ven? Estos son más cuadraditos. Muy bien. Avancemos, ya son y media. Otra cuestión que quería charlar era, por ejemplo, la parte de diseño. Vieron que ustedes tienen que diseñar en la parte de cableo estructurado el rack, un piso. Bueno, ahí Unify en su momento lanzó un centro de diseño, todo esto, como para poder Current project. Por ejemplo, acá incorporé el Zoom, ¿vieron acá al lado del comedor? ¿Vieron en el comedor universitario, en el comedor del taller? Acá estaría el taller, ¿sí? Acá estaría enfermería. ¿Me siguen o no? Sí, No sí, sé la si parte se que puede estaban unir, haciendo nueva. La parte nueva, ¿sí? No, no, yo soy de Pergamino. Sí. De Pergamino. Bueno, acá en un corredor universitario que hay, enfrente de la Escuela de Tecnología, más o menos en diagonal, ¿sí? Se armó todo un salón de usos múltiples, ¿sí? Donde, bueno, tiene parte vidriada, un techo, ¿sí? Estos son canaletas por aire, donde, bueno, ahí también se unen. En el piso dejamos conexiones de datos, varias conexiones de datos, porque en principio no sabíamos qué se iba a hacer. Entonces uno puede ir poniendo, por ejemplo, si tenemos concreto, si tenemos divisiones de material de vidrio u otros, ¿sí? Fíjense que fui poniendo esto de acuerdo a la cantidad de metros, ¿sí? Que uno tiene. Y lo vamos a ver cuando empecemos a mirar un poco de Wi-Fi, ¿sí? Si yo la parte inalámbrica no es lo mismo que tenga una pared de concreto que una pared de vidrio, ¿sí? La pared de concreto me baja la potencia en unos 20 dB, en esto me lo baja menos, ¿sí? Si tengo al aire libre, a medida que se va distanciando del punto de acceso, voy perdiendo potencia de recepción. ¿Se acuerdan? Cuando veíamos en comunicación de datos eso, ¿sí? Entonces, bueno, acá es la manera de poder conectar y hacer una lista de materiales, ¿sí? Un rack, un patch panel, cuántos cables categoría 6, como lo que ustedes tienen que elaborar de manera de un Excel, ¿sí? Pero bueno, esto es uno incorpora el plano, incorpora las medidas, incorpora el tipo de construcción, ¿sí? Y el tipo de cableado y va poniendo, por ejemplo, a ver si yo quiero poner ahí, haceme cableado automático, back. Entonces me tira cuántos cables necesito y la distancia entre este punto y entre este punto y entre este punto y ¿sí? 46 metros, 46 metros. Si los puse
4 puertos puse, entonces 4 puertos puse de acá, entonces, ¿cuántos necesito? 4 por 40, ¿sí? Entonces, eso es la cantidad de metros que necesito, ¿sí? Cómo está puesta la topología, la lista de los materiales y demás, ¿sí? Nada, que hay herramientas, ¿sí? Como que me puedan servir para el diseño, ¿sí? En este caso es de Unify, que es un sistema que nosotros vamos a mirar que tenemos en la universidad. Esto no lo uso para el diseño, la verdad, pero bueno, es una opción que lo tiene. Que el administrador, el controlador de todos los puntos de acceso de la universidad, tanto en Junín como en Pergamino, utilizamos el controlador de Unify, que es lo que vamos a ver la semana próxima, ¿sí? Que vamos a ver redes inalámbricas. Y nada, y después les dejé algo de que miren acá en Red Zone, una guía de cable de Ethernet nuevo que salió hace poquito, como categoría 7, categoría 7A y todo lo demás, como para que lo chusmeen un poquito. Bueno, chicos, nada, eso. Quería comentarle un poquito de energía, un poquito de UPS, que tengan una noción, que vean alguna vez algo sobre estos temas, ¿sí? Espero haber sido claro y que me hayan entendido un poquito. ¿Estamos bien? Vamos. ¿Sí? Sí, sí. Buenísimo. Ok.